Él era solo un chico más, un rostro entre la multitud en el laberíntico campus de la universidad. Se llamaba Artyom. Estudiaba arte, pasaba sus días inmerso en el olor a trementina y el tacto del lienzo. Era un tipo tranquilo, con la mirada siempre puesta en algún punto distante, como si ya estuviera visualizando la próxima pincelada. No era de los que llamaban la atención. Vestía ropa holgada manchada de pintura y su cabello a menudo estaba revuelto. Digamos que no era el tipo de chico que uno esperaría ver en el centro de atención. En el otro extremo del espectro social de la universidad, estaba ella. Su nombre era Anya. Estudiaba algo completamente distinto, algo más técnico, pero su presencia en el campus era una fuerza de la naturaleza. La llamaban la reina del campus. Su belleza era de esas que te hacían detenerte en seco, no solo por su simetría perfecta, sino por la aura de indiferencia que la rodeaba. Tenía una forma de caminar que hacía que las cabezas giraran, un porte digno de una monarca. La seguían muchos chicos. Los más populares, los más inteligentes, los más atléticos. Todos querían su atención. Pero ella los rechazaba a todos, con una frialdad que parecía innata. Los miraba con una expresión de desdén que les hacía sentir como si fueran pequeños insectos. Artyom, por supuesto, no se hacía ilusiones. La veía de lejos, como se ve una estrella en el cielo nocturno. Sabía que estaba fuera de su alcance, a años luz de distancia. La idea de siquiera hablarle le parecía ridícula. Él era el chico de la pintura, ella era la reina. El universo no estaba diseñado para que sus caminos se cruzaran, o al menos, eso pensaba. Su vida giraba en torno a sus lienzos. Pasaba horas en el estudio de arte, perdiéndose en el proceso creativo. A menudo trabajaba hasta tarde y dejaba sus cuadros allí, bajo la tenue luz de los fluorescentes, para que se secaran durante la noche. Era su ritual. Dejaba una obra inacabada, una promesa para el día siguiente. Un martes por la mañana, Artyom llegó al estudio y se dirigió a su caballete. Había estado trabajando en un paisaje. Había pintado un cielo tormentoso, lleno de nubes grises y púrpuras. La noche anterior, el lienzo estaba casi terminado, le faltaban solo algunos detalles en la parte baja, cerca del horizonte. Pero cuando lo vio esa mañana, algo había cambiado. Había una figura pequeña, casi imperceptible, en el horizonte. Una silueta solitaria, con un paraguas, caminando hacia la tormenta. Artyom se quedó perplejo. Él no había pintado eso. Lo examinó de cerca. La pincelada era diferente, más delicada, casi etérea. Pero no le dio mayor importancia. Pensó que tal vez lo había hecho por accidente y no lo recordaba, o que tal vez algún compañero bromista había añadido el detalle. Decidió que no valía la pena pensar en ello y continuó trabajando en otro lienzo. A la mañana siguiente, la historia se repitió. Había comenzado a pintar un retrato abstracto, un rostro sin rasgos definidos, solo colores y formas. Había dejado la tela con una explosión de tonos cálidos, rojos y naranjas. Pero cuando regresó, el rostro había adquirido una expresión. No había ojos ni boca, pero había una inclinación sutil en las formas que sugería melancolía. Y en un rincón del lienzo, había una pequeña mariposa, con alas de un azul vibrante, que contrastaba con los colores cálidos. De nuevo, la pincelada era distinta, más precisa. Era como si otra persona hubiera tomado el pincel y hubiera añadido su propia voz a la pintura. La curiosidad de Artyom se despertó. Era la segunda vez que sucedía. Ya no podía ser un accidente. La situación se convirtió en un misterio diario. Cada mañana, Artyom encontraba nuevos detalles en sus pinturas. Una vez, en un bodegón de frutas, un pequeño pájaro apareció posado en un tazón. Otra vez, en un retrato que no era de nadie en particular, un delicado collar de perlas adornaba el cuello imaginario. Las adiciones eran siempre sutiles, pero transformadoras. Eran como pequeñas notas secretas, mensajes en forma de arte. La emoción de Artyom creció. Se sentía como si estuviera colaborando con un fantasma. La sensación era emocionante y un poco inquietante. Decidió que tenía que descubrir quién era este artista misterioso.
La idea de que alguien más compartiera su pasión y su espacio en secreto lo intrigaba profundamente. Se preparó para el espionaje. La noche de un jueves, Artyom se despidió de sus compañeros y fingió irse a casa. Se aseguró de que nadie lo viera regresar. Volvió al estudio después de que las luces principales se apagaran, sumergiéndose en la penumbra. Con mucho cuidado, abrió la puerta del armario que estaba en el fondo del estudio, un lugar donde guardaban viejos lienzos y marcos. Se metió dentro, cerrando la puerta lo suficiente como para dejar una pequeña rendija para ver. La espera fue larga. El silencio era casi total, solo interrumpido por el zumbido de los fluorescentes que aún parpadeaban en el pasillo. Pasó 1 hora, luego 2. El tiempo se estiraba. Empezó a preguntarse si su plan era ridículo. Tal vez la persona ya había dejado de venir. Tal vez solo fue una broma. Justo cuando la duda empezaba a roerle la mente, la puerta del estudio se abrió con un leve chirrido. Artyom contuvo el aliento. Escuchó pasos suaves, deliberados. Desde su escondite, pudo ver una silueta que se movía en la oscuridad. La persona se acercó a su caballete. La luna, que se colaba por la ventana, iluminó el estudio con una luz plateada. Y entonces, la vio. Era Anya, la reina del campus. La misma chica que Artyom había creído que no existía en el mismo universo que él. Llevaba una paleta de colores y un pincel. Se acercó a su lienzo, un retrato que Artyom había dejado sin terminar. Lo observó con una concentración intensa. La luz de la luna la hacía parecer una estatua. Con una calma sorprendente, tomó el pincel y lo sumergió en una mezcla de color. Su mano se movió con una seguridad que Artyom nunca habría imaginado. Con unos pocos trazos, añadió una flor en el fondo del retrato. Era un lirio, pintado con una precisión asombrosa. El detalle era tan perfecto, tan lleno de vida, que Artyom sintió un escalofrío. Ella no era solo hermosa, era una artista. La reina del campus era su colaboradora secreta. La sorpresa lo dejó sin palabras. Salió del armario. No pudo evitarlo. La sorpresa fue demasiado grande. El crujido del suelo de madera rompió el silencio. Anya se sobresaltó. Soltó el pincel, que cayó al suelo con un pequeño clic. Se giró rápidamente, con los ojos muy abiertos, como una cierva sorprendida. Su rostro, que siempre mostraba indiferencia, ahora reflejaba una mezcla de sorpresa y vergüenza. Se quedaron en silencio por un momento. La luna bañaba el estudio. La tensión era palpable. Artyom no supo qué decir. Finalmente, Anya rompió el silencio. No dijo que lo sentía. No se disculpó. Solo le dijo, con una voz baja, que le encantaba pintar, pero que nunca podía empezar. Dijo que la hoja en blanco la intimidaba. Pero que, cuando alguien más empezaba la pintura, ella se sentía libre para terminarla. Que él empezaba la historia, y ella la continuaba. Esa noche, el universo se reordenó para Artyom. La distancia entre la estrella y el chico de la pintura desapareció. Anya ya no era la reina inalcanzable. Era una artista, una compañera en el silencio. Su secreto compartido se convirtió en un lazo, algo que solo ellos entendían. Así fue como comenzó todo. Él empezaba, ella terminaba. Sus dos mundos, el del inicio y el de la culminación, se unieron en el lienzo. La historia de Artyom y Anya se convirtió en un ballet silencioso. Él llegaba al estudio por la mañana, con su mente llena de nuevas ideas, y ponía la primera pincelada sobre el lienzo. La pintura era como una sinfonía sin terminar, con la melodía inicial pero sin el desarrollo. A veces, empezaba con un trazo grueso y audaz. Otras veces, con un boceto delicado en lápiz. Lo que importaba era que la historia había comenzado. Luego, él se iba, dejando la puerta abierta para la musa misteriosa que llegaba en la oscuridad. Por las mañanas, Artyom regresaba al estudio con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Era como abrir un regalo cada día. Él nunca sabía qué iba a encontrar. Un día, había empezado un paisaje rural. Por la mañana,
descubrió que ella había añadido un rebaño de ovejas pastando en la ladera, con un nivel de detalle que lo dejó asombrado. Sus pinceladas eran tan finas que se podía ver la textura de la lana. Otra vez, había empezado un retrato de una mujer sin rostro, solo un contorno. Ella le había dado un vestido de seda azul y había bordado patrones de flores en él. Las flores parecían casi reales. Artyom se dio cuenta de que ella no solo completaba sus pinturas, sino que las elevaba. Le daba vida a sus ideas. Sus inicios, que a menudo eran abstractos o incompletos, se convertían en obras de arte terminadas. Empezó a dejarle notas en el estudio, no en papel, sino a través de la pintura misma. Él dejaba un espacio vacío en el lienzo, como una invitación. Un día, pintó un cuadro de un jardín de flores sin abejas. Por la mañana, encontró pequeñas abejas zumbando entre los pétalos, cada una con un poco de polen en sus patas. Era como si estuvieran teniendo una conversación en el lenguaje del arte, una que nadie más podía entender. El misterio de Anya se fue desvaneciendo lentamente. El aura de reina inalcanzable que la rodeaba en el campus se desvaneció en el estudio de arte. Allí, ella no era la chica que rechazaba a todos. Era una artista, con las manos manchadas de pintura y una concentración feroz en los ojos. A menudo se preguntaba sobre su vida fuera del estudio. Sabía que venía de una familia adinerada. Él la había escuchado hablar una vez por teléfono, y su tono de voz había cambiado, se había vuelto más formal. Era como si tuviera dos vidas, una en el campus y otra en el estudio. Y él, Artyom, era parte de esta vida secreta. Una noche, Artyom decidió romper la rutina. Después de dejar el estudio, esperó un rato en la cafetería del campus, fingiendo estudiar. Cuando vio que las luces del estudio se apagaban, fue a ver si ella se había ido. Se acercó a la puerta del estudio y vio una silueta a través de la ventana. Ella estaba allí, frente a su caballete. Se acercó y golpeó suavemente la puerta. Ella se sobresaltó, pero no se asustó. Le abrió la puerta. ¿No te fuiste a casa?, le preguntó Artyom. Ella le dijo que no, que se había quedado porque la pintura que había dejado la inspiraba tanto que no podía irse sin terminarla. Esa noche, por primera vez, trabajaron juntos. Él se sentó en una silla, y ella continuó pintando. Había dejado un lienzo en blanco, pero había dibujado una línea audaz en el medio. Le había dejado el resto a ella. Ella le dio una mirada de sorpresa, pero luego sonrió. Con un pincel fino, comenzó a construir una ciudad a lo largo de la línea. Los edificios se alzaban, los puentes cruzaban ríos imaginarios y las luces brillaban en las ventanas. Él se sentó en silencio y la observó trabajar. La concentración en su rostro era total. Sus manos se movían con una gracia que lo hipnotizaba. Le preguntó cómo se le ocurrían esas ideas. Ella le dijo que era como si la pintura le hablara, que le decía lo que necesitaba. La forma en que hablaba de arte lo cautivó. No era la misma persona que veía en el campus, la reina distante. En el estudio, era apasionada y vulnerable. El trabajo en equipo se convirtió en algo diario. Él empezaba la pintura por la tarde, y ella la terminaba por la noche. A veces, él dejaba una nota al lado del lienzo, sugiriendo una idea. Ella le respondía con una pincelada. La relación entre ellos se desarrolló en el silencio del estudio, a través de la pintura. Aprendieron a entenderse sin palabras, a comunicarse con colores y formas. Un día, Artyom decidió empezar un retrato de ella. No era un retrato realista, sino uno abstracto, una representación de la esencia de ella que había descubierto. Pintó la frialdad de su expresión inicial con tonos azules y la calidez que había descubierto en el estudio con rojos y naranjas. La dejó en el estudio sin terminar, con la mitad del rostro cubierto de colores. Por la mañana, cuando volvió, el retrato estaba terminado. Ella le había añadido los ojos. No eran ojos de colores, sino de formas. Y en la mitad de su rostro, había un corazón. Él no pudo evitar sonreír. El arte se convirtió en el puente entre ellos. Él le hacía preguntas en el lienzo, y ella le respondía con su pincel.
Dejaba un trazo de un color, y ella lo mezclaba con otro. Él pintaba a una persona triste, y ella le daba a un amigo. La colaboración era un reflejo de su relación, una que se estaba construyendo día a día. Y así, la historia de Artyom y Anya dejó de ser un secreto y se convirtió en una realidad. Ella ya no era la reina de la universidad. Era solo Anya, la chica que le daba vida a sus pinturas. La colaboración artística de Artyom y Anya se desbordó del lienzo y se filtró en sus vidas. Se volvió normal para ellos encontrarse en el estudio después de las clases. Él no tenía que esconderse en el armario para verla. Ahora, ella venía a propósito, a veces trayendo consigo una taza de té que compartían mientras hablaban de las ideas para las próximas pinturas. Él le contaba sobre sus frustraciones con el arte, sobre cómo a veces se sentía estancado, y ella le contaba sobre la presión que sentía de su familia, que querían que estudiara algo más práctico. Le dijo que sus padres le decían que el arte era solo un pasatiempo, no una profesión, y que ella no debía desperdiciar su talento en ello. Estas conversaciones revelaron a una Anya que nadie más conocía. Descubrió que debajo de esa máscara de indiferencia había una chica que estaba buscando una forma de expresarse, de ser vista por lo que realmente era. Él se dio cuenta de que su fachada de reina del campus no era desdén, sino una armadura que usaba para protegerse. Se sentía identificada con sus pinturas, porque él siempre dejaba una apertura para que ella las completara, una forma de decirle que la estaba esperando. Empezaron a pintar juntos. Él se sentaba en un lado del lienzo, y ella en el otro. Él hacía el boceto de un rostro, y ella le daba los ojos. Él creaba un paisaje, y ella le daba el cielo. La conexión entre ellos era tan fuerte que a veces parecía que podían leer la mente del otro. Una vez, Artyom pintó un campo vacío. Miró a Anya, que le devolvió la mirada. Ambos sonrieron y, sin decir una palabra, pintaron una flor en el centro. La gente en el campus empezó a notar los cambios en Anya. Ya no caminaba con la misma indiferencia. La armadura se estaba resquebrajando. Sus amigos notaron que se reía más y que sus ojos brillaban de una manera diferente. Los chicos que la seguían empezaron a notar que ya no los rechazaba con tanto desprecio, sino con una suave indiferencia. Se había vuelto más accesible, más real. Artyom, por su parte, se sentía más seguro de sí mismo que nunca. El arte era su voz, pero ahora tenía a alguien que la escuchaba. Ya no se sentía como un simple chico de la pintura. Sentía que era un artista y que tenía una compañera. La pintura dejó de ser un pasatiempo para él y se convirtió en una forma de vida. Un día, estaban pintando un mural en una de las paredes del estudio. Era un proyecto enorme, una ciudad entera que iban a crear juntos. Él empezó pintando las calles y las estructuras de los edificios, y ella pintaba a las personas que caminaban por las calles. Se movían en perfecta sincronía, sus manos se encontraban en el lienzo, sus pinceles se mezclaban. Él pintó un hombre que caminaba bajo la lluvia, y ella le dio un paraguas. Él pintó a una pareja que se miraba, y ella les dio un cielo estrellado. Mientras trabajaban, sus manos se tocaron. Él no la apartó, y ella tampoco. La electricidad que sintieron fue innegable. Se miraron a los ojos, y por primera vez, no a través de una pintura, sino directamente. Los ojos de Anya, que una vez habían sido fríos, ahora estaban llenos de calidez. Él le dijo que siempre había querido saber qué se sentía al pintar con alguien que entendiera su arte. Ella le dijo que nunca había podido terminar una pintura hasta que lo conoció. La noche terminó con el mural casi terminado. La ciudad que habían creado juntos era un reflejo de sus almas, llena de vida y color. Se quedaron en silencio por un momento, mirando su obra. La ciudad que habían pintado no era solo un mural, era el inicio de su historia. La colaboración se transformó en una relación. El estudio de arte se convirtió en su refugio, un mundo que habían creado solo para ellos. Empezaron a pasar todo su tiempo libre allí, no solo pintando, sino también hablando, riendo y compartiendo sus sueños. Artyom le contó a Anya sobre su deseo de convertirse en un artista de renombre. Ella, a su vez, le confesó que su sueño era abrir su propia galería de arte,
un lugar donde los artistas como él pudieran exhibir sus obras. Compartir sus sueños los unió aún más. La química entre ellos era evidente para todos. Sus amigos en la universidad notaron que se pasaban el día juntos, y la reina del campus ya no parecía tan inalcanzable. Anya ya no se negaba a hablar con nadie que no estuviera en su círculo. A menudo se la veía sonriendo, y la gente se preguntaba qué había provocado el cambio. La respuesta, por supuesto, estaba en el estudio. Una tarde, estaban sentados en el suelo, rodeados de lienzos, paletas y pinceles. Habían pasado horas trabajando en una pintura, una ciudad futurista que parecía levitar en el espacio. Estaban exhaustos pero satisfechos. Artyom miró a Anya, que tenía una mancha de pintura azul en la mejilla. Con ternura, la limpió con su pulgar. El contacto fue suave, pero lleno de significado. Se miraron a los ojos, y el silencio se llenó de emociones no dichas. Él le dijo que era la primera persona que lo había visto realmente. Ella le dijo que él la había ayudado a encontrarse a sí misma. Ese fue el día en que su amistad se convirtió en amor. Se besaron por primera vez, rodeados de sus obras de arte, bajo el tenue zumbido de las luces del estudio. El beso no fue como los de las películas, sino que fue real y lleno de emociones. Era la culminación de meses de comunicación a través de la pintura, de colaboración silenciosa. La relación de Artyom y Anya se convirtió en la comidilla del campus. La reina del campus estaba con el chico de la pintura. La noticia se extendió como la pólvora. Nadie entendía cómo un chico tan normal había podido conquistar el corazón de la chica más popular. Pero, por supuesto, nadie sabía la historia completa. Un día, los dos estaban en una exposición de arte, mirando un cuadro. Él le preguntó por qué ese cuadro le gustaba tanto. Ella le dijo que le gustaba porque no estaba terminado, que dejaba un espacio para la imaginación. Y así fue como Artyom se dio cuenta de que ella nunca había querido terminar sus pinturas. Le gustaba la idea de que siempre hubiera algo más que añadir. La relación no fue fácil al principio. La familia de Anya no aprobaba a Artyom. Le dijeron que él no era lo suficientemente bueno para ella. Pero Anya no escuchó. Ella había encontrado a alguien que la entendía, y no iba a dejar que nadie se interpusiera en su camino. Artyom, por su parte, se sintió más inspirado que nunca. Pintó con más pasión, con más emoción. Su amor por Anya se convirtió en su musa, su inspiración. A medida que el semestre llegaba a su fin, Artyom decidió pintar una última obra, una que no iba a dejar sin terminar. Iba a hacer un retrato de Anya, pero esta vez, realista, no abstracto. La pintó en su estudio, con la luz de la luna bañándola, con el pincel en la mano y la concentración en los ojos. La pintó como la veía, como la artista que era. La noche antes de la exposición de arte de fin de semestre, Artyom la llevó al estudio para mostrarle el retrato. Ella lo miró con asombro. Él le dijo que era una obra terminada, que no le faltaba nada. Y con una sonrisa, le dijo que ya no necesitaba que ella terminara sus pinturas, porque ella ya había completado su vida. El tiempo continuó su curso, como lo hace siempre. El semestre terminó, y con él, la vida universitaria de Artyom y Anya. Sin embargo, su historia no concluyó en el campus. Habían sentado las bases de algo mucho más grande que una simple relación de estudiantes. Se dieron cuenta de que su colaboración artística era una metáfora de su vida juntos, él siempre estaba dispuesto a empezar algo, y ella, a completarlo. Eran el complemento perfecto. El plan de Anya de abrir su propia galería se hizo realidad. Con el apoyo financiero de su familia, abrió un pequeño espacio en el corazón de la ciudad. Lo llamó el lienzo blanco, un homenaje a la primera vez que se sintió inspirada. La primera exposición que organizó fue una colección de las obras que habían creado juntos, los cuadros que él había comenzado y ella había terminado. La exposición fue un éxito. Los críticos de arte se quedaron fascinados por la singularidad de la colaboración. La historia de la reina del campus y el chico de la pintura se convirtió en una leyenda en el mundo del arte. Artyom se convirtió en el artista principal de la galería.
Sus cuadros, que antes solo habían sido vistos por unos pocos, ahora eran admirados por muchos. Su nombre se hizo conocido en el mundo del arte. La gente lo elogiaba por su talento, pero él siempre les decía que no era solo su talento, sino el de ellos dos. Anya, por su parte, se convirtió en una empresaria de éxito, que dirigía su galería con la misma pasión que ponía en sus pinturas. Con el tiempo, su relación se profundizó aún más. El amor que había nacido en el estudio de arte floreció en una vida compartida. Se mudaron juntos y llenaron su apartamento con sus cuadros. En su sala de estar, había un cuadro que él había comenzado en la universidad, un retrato de una mujer sin rostro. Ella nunca lo había terminado. Un día, después de años de estar juntos, Anya tomó un pincel y le pintó una sonrisa. Artyom la miró, y le dijo que le encantaba la sonrisa que le había puesto. Ella le dijo que era su sonrisa. Y así, su historia continuó, un lienzo interminable en el que él siempre empezaba la historia y ella la completaba. Se dieron cuenta de que el amor no se trataba de encontrar a alguien que fuera perfecto, sino de encontrar a alguien que fuera el complemento perfecto. Y ellos lo eran. Él era el inicio, y ella, el final. Juntos, eran una obra maestra.